En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Como siempre, tu hermano en Cristo Rubén Chacón, dándote la bienvenida a nuestro programa número 14, comentando y leyendo el cuarto tomo del Pentateuco escrito por Moisés, el libro de Números. En nuestro programa anterior iniciamos los comentarios al capítulo 8 y abordamos los versículos 1 al 4 relativo a instrucciones respecto de las lámparas del candelero, y que podríamos haberlo resumido con este título: El Espíritu Santo glorifica a Cristo. Ahora, continuando con el capítulo 8, desde el versículo 5 hasta el versículo 26, hasta el final del capítulo 8, lo que tenemos en esta sección ahora es la consagración de los levitas, y que podríamos dejarlo como enseñanza, como ilustración para nosotros, bajo el título El sacerdocio de todos los creyentes. Estamos con esto indicando entonces que los levitas representan en el día de hoy, en la verdad del nuevo pacto, a todos los creyentes, el sacerdocio de todos los creyentes. Pues bien, en el resto del capítulo 8, versículos 5 al 26, presenciaremos el acto solemne de la consagración de los levitas al servicio del Señor. Tal como en el capítulo 8 del Levítico presenciamos la consagración de Aarón y de sus hijos, así ahora en el capítulo 8 de Números presenciaremos la dedicación de los levitas. Varias cosas son destacables de esta magna ceremonia. En primer lugar, al igual que en el caso de la consagración de los sacerdotes, la ceremonia se lleva a cabo en presencia de todo el pueblo. En segundo lugar, Moisés recibe la orden de realizar la purificación de los levitas, capítulo 8, versículos 6 al 9. Para tal efecto, Moisés roció sobre ellos el agua de la expiación e hizo pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavar sus vestidos. A continuación, Moisés hizo que los levitas comparecieran delante del tabernáculo de reunión en presencia de todo el pueblo, llevando con ellos un novillo y una ofrenda de flor de harina amasada con aceite. Moisés, por su parte, debía llevar otro novillo para el sacrificio expiatorio. En tercer lugar, los hijos de Israel pusieron entonces las manos sobre los levitas y Aarón los presentó ante el Señor como ofrenda mecida de los israelitas. Atención con este detalle. Es como si el pueblo de Israel estuviera ofreciendo como ofrenda mecida al Señor, ni más ni menos que a los levitas. Así, los levitas quedaron consagrados al servicio del Señor. Capítulo 8 de Números, versículos 10 y 11. En otras palabras, los levitas fueron una ofrenda del pueblo para el Señor. Ellos representarían a todos los israelitas en lo concerniente al ministerio de Jehová. Luego, los levitas pusieron sus manos sobre la cabeza de los dos novillos y Moisés hizo expiación por ellos, ofreciendo un novillo como sacrificio expiatorio y el otro como holocausto. Así lo relata capítulo 8, versículos 12 y 13. De esta manera,
fueron apartados los levitas de entre los hijos de Israel y pasaron a pertenecer al Señor. Capítulo 8, versículos 14 y 15. En cuarto lugar, los levitas eran, pues, el regalo especial del Señor. Noten este detalle. El Señor los tomaba para sí, en lugar de todo primogénito, como ya comentamos anteriormente. Esto está en el capítulo 8, versículos 16 al 19. Ahora bien, paralelamente, el Señor, que tomó a los levitas para sí, en lugar de todo primogénito, paralelamente el Señor dio a los levitas, los dio como un don para Aarón y sus hijos. Es decir, los levitas fueron el regalo de Dios para Aarón y sus hijos. Los levitas eran pues el regalo de Dios y el regalo de Aarón. Como Aarón aquí es tipo de Cristo, podemos decir entonces que los levitas son el regalo del Padre a Cristo. Es decir, que el Padre recibe a los levitas como ofrenda del pueblo de Israel y los toma para sí, pero a la vez los da como don del Padre a Cristo, su amado Hijo. Número 5. Otra cosa destacable. Hasta aquí 3 cosas son claras con respecto a los levitas. En primer lugar, que ellos son la ofrenda mecida de Israel a Dios. En segundo lugar, que los levitas son un regalo que Dios toma para sí. Y en tercer lugar, que los levitas son el regalo de Dios para Aarón y sus hijos. Número 6. Sin embargo, en medio de toda la honra y la gloria que significó esta separación o consagración para los levitas, se escondía la tragedia de Israel. ¿Por qué decimos esto? Porque en el plan original de Dios, el privilegio de los levitas estaba designado para ser el privilegio de todos los israelitas. Sin embargo, por haber ellos adorado el becerro de oro, este privilegio que era para todos, pasó a ser solamente el privilegio de algunos. En efecto, el propósito original del Señor para con su pueblo Israel, allá en Éxodo 19:6, cuando ellos llegaron a los pies del monte Sinaí, el propósito original había sido este: y vosotros, dirigiéndose a todo Israel, me seréis un reino de sacerdotes. El deseo de Dios era que todos fuesen sacerdotes y le sirvieran. No obstante, antes de ministrar al Señor, los israelitas ministraron al becerro de oro y antes de servir a Jehová, sirvieron a un ídolo. Y en medio de esta apostasía, solo los hijos de Leví se pusieron de parte de Jehová, y por esta causa el sacerdocio pasó únicamente a ellos. Número 7. Por lo tanto, debemos tener cuidado a la hora de querer interpretar quiénes son hoy día los levitas. ¿Quiénes son hoy día los levitas del Señor? Por cuanto lo que no podemos hacer es traspasar esta clase intermedia de mediadores al Nuevo Testamento. De hecho, amigos y amigas, muchos interpretan que esto correspondería a la doctrina de los nicolaitas que está condenada en Apocalipsis capítulo 2, versículos 6 y versículo 15. Aquí correspondería a esto de tener una clase intermedia de mediadores también en el Nuevo Testamento. Aquí está claro en el Antiguo que son los levitas, pero ¿cómo se traspasa esta verdad al Nuevo Testamento? Los levitas en el Nuevo Pacto
corresponden al sacerdocio de todos los creyentes y no a alguna clase ministerial especial. El testimonio del Nuevo Testamento es que aquello que los israelitas perdieron por causa de la adoración del becerro de oro, la Iglesia lo recuperó por medio del Señor Jesucristo. El hermano Watchman Nee, en su libro 12 cestas llenas, en el tomo 3, página 30, él dice así: Dios obtiene en la Iglesia lo que Él no pudo obtener del pueblo de Israel. El testimonio de Pedro al respecto es elocuente. Él dice así: sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Se lo está diciendo a toda la iglesia, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y luego, en 1 de Pedro capítulo 2, leímos el versículo 5 y luego en el versículo 9 les dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Reitero que estas palabras están dirigidas a todo el cuerpo de Cristo, a toda la iglesia, a todos los creyentes. Lo mismo atestigua Juan en el Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6, cuando dice que Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Todos los que componen la iglesia de Jesucristo son sacerdotes. Por lo tanto, todos los salvos deben tener una sola vocación en la vida: servir a Dios. Somos un reino de sacerdotes. Esto es, un reino de personas que tienen como primera vocación ministrar a Dios. Después de ser salvo, amigo y amiga, ya no eres primeramente un albañil, un carpintero, un abogado, un arquitecto, un ingeniero. No, eres primeramente un sacerdote de Dios. Hermano, amigos, no gastes tu vida pegando ladrillos, ni te pases la vida detrás de un escritorio sin servir a Dios. ¿Pero cómo entonces se podría hacer esto? Pongamos un ejemplo. El primer púlpito de un médico debiera ser entonces el escritorio de su consulta. Alguien podría decir: hermano Rubén, ¿pero acaso los dones de Efesios 4:11 no conforman una clase ministerial especial? Efesios 4:11 dice que el Señor mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Reitero la pregunta: ¿acaso estos dones de Efesios 4:11 no conforman una clase ministerial especial? Y la respuesta tendría que ser: claro que sí. Pero ello no significa que sean los únicos ministerios en la casa de Dios. Atención con esto. Todos somos sacerdotes en la casa de Dios. Todos somos ministros en la casa de Dios. Todos tenemos que levantarnos a servir a Dios. Lo cual no significa que todos hacemos exactamente lo mismo. Estos son especiales, los dones de Efesios 4:11, por la función que desempeñan, pero no porque sean los únicos ministros de Dios. De hecho, atención con esto, son especiales porque precisamente su función es levantar el ministerio de todos los santos. ¿Para qué existen los profetas, los apóstoles, los evangelistas, los pastores y maestros? Para justamente hacer posible que todos los santos, desde el primero hasta el último, tengan ministerio, tengan servicio. Así dice Efesios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Atención, y dice para qué los constituyó: a fin de perfeccionar a los santos.
¿Para qué el Señor puso en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? La respuesta es con el propósito de perfeccionar a los santos. Efesios, capítulo 4, versículos 11 y 12. El punto a destacar aquí es el siguiente. Este ministerio de la palabra, estos dones de Efesios 4, 11, plural, como ustedes pueden ver, diverso, no solo apóstoles, sino pastores y maestros, todos mencionados en plural, es un ministerio de la palabra, plural, diverso, unido y ordenado, tiene por misión algo bien definido. Repito, Cristo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. Cada ministerio, desde su diversidad, debe aportar al logro de un mismo objetivo, de un mismo fin, ¿cuál es? La perfección de los santos. Ahora, amigos y amigas, entiendan por perfección de los santos capacitación, equipamiento y entrenamiento de los santos. La pregunta que surge entonces es la siguiente: ¿para qué hay que perfeccionar a los santos? La respuesta es clara. Continúo leyendo en Efesios 4. Para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12. Noten el orden. Constituye los dones de Efesios 4:11 para perfeccionar a los santos. ¿Y para qué tienen que ser perfeccionados los santos? Para que lleven a cabo la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Esta es la segunda parte de la estrategia de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué consiste? En que los santos, no los ministros de la palabra, realicen la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Te das cuenta, amigo y amiga? Si lo ves, si en verdad te das cuenta, entonces estarás de acuerdo conmigo en que aquí hay algo revolucionario. Porque hasta hoy, hagámonos la pregunta, ¿quiénes son los que principalmente han hecho la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Acaso no hemos sido los ministros de la palabra? Efectivamente. Así lo hemos entendido, así lo hemos enseñado y así lo hemos practicado. ¿Pero hemos hecho lo correcto o hemos equivocado el camino? Queridos amigos y amigas, hemos cerrado grandemente y causado mucho daño. No podemos continuar sino hasta nuestro siguiente programa, donde estaremos comentando en qué ha consistido este tremendo daño, que los dones de Efesios 4:11, en lugar de perfeccionar a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio, nosotros hemos tomado una tarea que no nos corresponde y hemos dañado y retrasado grandemente la obra de Dios. Bien, amigos, hasta aquí nuestro programa número 14. Continuamos en nuestra siguiente cápsula y los espero con mucha atención. Nos vemos, benditos somos. Chao. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.